Hola y bienvenidos al nuevo capítulo del curso de Assembler. Hoy estaremos viendo lo que es la instalación de MAMS, DOSBots, M8086 sobre Windows 11. Y pues, sin más que decir, pues vamos al video. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la descarga de lo que es el DOSBots y el EMU8086 y el zip que es del MAMS que nos servirá posteriormente. Entonces, yo ya tengo abiertas las páginas, ustedes pueden confirmar que son lo mismo, se los dejaré en la descripción igualmente, no hay ninguna pena con eso. Y solo es de darle al botón de descargar, no hay ningún misterio, también me aparece un número a la par porque en algún momento ya lo descargué para hacer pruebas. Entonces lo descargamos y lo descargamos también. Entonces, vamos a esperar que terminen, vamos a abrir la carpeta y yo los voy a cortar y pegar en una carpeta previamente establecida. Teniendo ahora bien, para lo que es el EMU y el DOSBots basta con simplemente instalarlo como un instalador cualquiera. Para el EMU vamos a darle que sí a permiso de administrador. Continuar. A mí me gusta instalarlos en otro disco. Ustedes lo pueden hacer donde ustedes deseen. Entonces lo instalo y todo. Y aquí me abre un Redmi, tal y tal. Podemos abrirlo, ver, confirmar que funciona. Aquí sí podemos darnos cuenta, hay distintos ejemplos para ejecutarlo y este es un emulador, es un debugger para lo que es el código de Assembler, ¿verdad? Muy bien. Y realmente EMU es de paga, pero ustedes pueden buscar códigos de ejemplo pues ahí en internet para pues utilizarlos en el programa y activarlo. Entonces acá tenemos el DOSBots. El DOSBots de igual manera lo instalamos en donde nosotros deseemos. Y yo lo voy a instalar en otro disco, This PC en el B. Y aquí lo voy a instalar yo. Muy bien, ya que tengo dos bots, ya está. Aquí hay un mensaje de bienvenida, tal y tal. De ahí lo pueden leer tranquilamente. Entonces, con eso ya confirmamos que ya funciona. Entonces los podemos eliminar y ya solo nos queda el MAMS. Para toda la instalación del MAMS solo hay una aclaración y es que hay que hacerlo en el disco C. ¿Por qué? Porque realmente puede dar problemas si lo hacemos en otro disco. Y yo voy a utilizar los nombres de las carpetas por defecto. Ustedes lo pudieran cambiar y no hay ningún problema, ¿sí? Solo que lo tengan pues sabido. Entonces, teniendo este archivo, lo vamos a llevar, pero al disco local C. Vamos a pegar acá, aquí tenemos el mouse, ¿verdad? Entonces aquí ya entra la parte de DOSBots. ¿Por qué? Porque DOSBots es más que nada como que el sistema operativo, pero hay que pues darle el assembler, ¿verdad? Entonces, una aclaración. Para el tema de los caracteres, keyboard, on-screen keyboard. Yo tengo teclado en inglés, entonces yo no tengo ningún problema colocando ese carácter, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? El slash, pero ustedes pueden venir, ustedes deberían, bueno, si tienen teclado en español, ¿verdad? A ustedes les va a aparecer así y si le dan clic a esta, no, no es esta, es esta. Esta tecla les va a dar lo que es el símbolo, ¿verdad? Entonces, solo para tenerlo claro, porque vi comentarios en un video pasado de que tienen ese problema, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tengan en consideración y para quienes tienen el teclado en inglés, es simplemente presionar la tecla que ya tiene el símbolo, ¿verdad? Muy bien. Dejando eso aclarado, entonces, estando acá, nosotros tenemos que, pues, ejecutar un archivo que hay aquí en el disco 1, si es que no estoy mal, y este setup. Entonces, para hacer eso, debemos de primero colocar mount en lo que es el DOSBots. Yo prefiero hacerlo con minúsculas. Mount, C dos puntos, slash mams. Aquí, si le dan tab, no les va a funcionar porque de momento mams realmente no sabe que estás leyendo una carpeta y demás. Primero hay que montar, ¿verdad? Y ya después, si nosotros hacemos, por ejemplo, C dos puntos, solo para ingresar al C, ya podemos comenzar a utilizar tab. ¿Como qué? Tab. Aquí yo pongo una D y le doy tab y ya me autocompleta slash y setup. Es setup. Setup.exe, ¿verdad? Y nos va a abrir este pantallazo azul, que en este caso es bueno.
Entonces aquí no hay mayor misterio, solo es de que tengan cuidado aquí con la instalación. Le damos Enter, le vamos a Install the Microsoft Macro Assembler. Le vamos a dar que sea MS2 Microsoft Windows. Le damos todo a que sí, le damos todo a que sí. Cuidado con esta que estaba no. Sí, 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 sí. Esta también lo cambiamos así. Y aquí nos va a preguntar en el hard drive C o en el hard drive Z. Hágalo en el C. Y aquí solo algunos directorios que nos va a preguntar. Yo le voy a dar que sí a todo, ¿verdad? Realmente aquí hay un resumen de todo. Y pues con eso estaríamos bien, no changes. Y aquí va a comenzar a copiar los archivos como si estuviera en el sistema operativo original, ¿verdad? Si pudieron darse cuenta, el inicio de la pantalla de DOSBox nos da un mensaje que si hacemos control F12 o control F11, nosotros podemos aumentar o disminuir los ciclos del procesador, ¿verdad? De la CPU. Entonces yo los voy a aumentar porque no quiero esperar tanto. Solo tengan en consideración que si aumentan los ciclos, pues obviamente el programa va a ir tan rápido que a veces su programa podría pues buguearse por eso mismo, ¿verdad? Porque le están corriendo a ciclos que no se deberían. A menos para Assembler, ¿verdad? Entonces aquí ya terminó. Aquí nos da otro resumen de todo lo que se hizo. Mucho texto y aquí le damos Exit Setup. Y ya con eso está. Si nos damos cuenta, esto ya nos mete en una carpeta y todo. Podríamos comenzar a hacer experimentos acá, pero realmente de momento no. De momento no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a ordenar. ¿Por qué? Porque todo este setup lo que nos creó fue esta carpeta MAM611, que es acá donde nosotros podemos ejecutar y hacer todo lo de la assembly. Entonces, es muy importante esta carpeta. Debido a que esta carpeta tiene el mismo nombre que esta carpeta, yo voy a crear otra que se llama MAMS. Realmente el nombre lo pueden modificar. Podría haber modificado este, pero no sé, a mí me gusta así. A mí me gusta así. Entonces, tengo MAMS y adentro tengo MAM611, ¿sí? Entonces, teniendo esto ya claro, voy a volver a abrir dos bots. Muy bien. Entonces, ya tengo abierto dos bots y vamos a continuar con lo que es el mount de todo esto, ¿verdad? Vamos a comenzar con un mount siempre. Mount c2.c2./mouse. Que es la carpeta que yo le coloqué acá afuera, ¿verdad? Que yo le coloqué acá afuera. Entonces le doy enter y dice que ya está montado. Entonces ya tenemos acceso, ¿verdad? Entonces le damos C2 y esto es como si estuviéramos acá adentro, ¿verdad? Perdón, de acá adentro. Entonces acá ya podemos hacer, por ejemplo, un cd man. Vamos a darle cd mouse 611 porque ya detectó este nombre, ¿verdad? Ya detectó este nombre. Entonces acá ya le puedo dar. Y incluso podría irme, pude haber hecho mams slash bin, ¿verdad? Entonces voy a colocar solo una B porque lo va a detectar, ¿verdad? Dentro de bin. Y aquí viene una parte muy importante, ¿sí? Para nosotros querer ejecutar código de assembler hay que hacerlo ejecutando una aplicación que hay aquí que se llama ML. ¿Dónde estás? ML, aquí está. Este ML. Y es muy importante porque si nosotros estamos adentro de otra ruta y ejecutamos el ML no se va a identificar, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Voy a abrir una carpeta aquí que se llama prueba. Entonces, y adentro de prueba también les voy a brindar este archivo, pero yo tengo ups, que lo hice. Les tengo preparado un archivo para que podamos probar el assembler. Muy bien, ya lo encontré, no lo encontraba, es este hola SM y este lo voy a colocar acá. Esto ya lo tengo abierto acá, es esto, realmente cómo crear uno de estos, cómo crearlo, es tan simple como darle un nuevo archivo de texto, venir, colocar todo esto, darle guardar y le damos solo que sea otro, ¿verdad? No extension, le voy a poner aquí test.asm, recuerdo mal que es, y vemos que ya lo detectó, ¿verdad? Entonces, así de simple, ustedes pueden crear los archivos, realmente no importan, pero que lo tengan en consideración. Entonces, acá está esto, ¿verdad? Esto lo que va a ejecutar es un hola mundo, no entraré en detalle del código, ¿verdad? Pero esto lo que va a desplegar en consola es un hola mundo. Entonces, ya lo tengo acá. Y si nos damos cuenta, yo estoy en la carpeta bin, pero ¿qué pasa si yo hago un cd? Le doy bin. Perdón.
perdón, SD prueba, prueba para la carpeta que yo creé y le doy ml hola, ¿verdad? Hola, va a decir que no reconoce el comando ml, pero es porque a nivel de esto no está el ml, ¿verdad? No está el ml, ya lo volví a perder. Aquí está. Entonces, si yo me voy para atrás, cabe resaltar que esta es una terminal, pues de alguna manera de toda la vida, ¿verdad? Entonces yo puedo darle un dir para mostrar los archivos que hay acá. En este caso me dice que está el hola, está la carpeta de acá y demás, ¿verdad? Entonces le voy a hacer de dos puntos y si desde acá, perdón por eso, si desde acá le doy ml, le doy acá a prueba, slash hola. Vemos cómo si me funciona. Si les aparece este mensaje es porque todo se ejecutó bien. Parece que generó el hola.exe. Hola.exe y me genera el hello world, ¿verdad? Ahora bien, para llegar hasta este punto realmente introducimos muchos comandos, ¿verdad? Introducimos muchos comandos y para evitarnos eso, yo les recomiendo editar un archivo de texto, el cual nos permite que esos comandos se escriban automáticamente. Si nos damos cuenta, yo busqué el DOSBox y le di ver en la ubicación, ¿verdad? Yo vi el acceso directo, Open File Location y me abrió esta carpeta. Aquí hay una carpeta que se llama Options. En este Options yo me meto y aquí hay un Reset Options y están las Options, ¿verdad? Entonces, si yo me meto a lo que son las Options, son estas, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ustedes pueden irse hasta abajo donde dice Auto Exec, que esta línea se van a ejecutar ni bien se abran dos bots. Entonces, yo voy a colocar las mismas que yo necesité, como les menciono. Ustedes pueden tener otros nombres de otras carpetas y demás. Eso ya depende mucho de ustedes. Pero en mi caso, yo voy a colocar estas, ¿verdad? Lo que es el mount del MAMS, el C, para ingresar al disco C, al CD MAMS y al CD bin, ¿verdad? Entonces lo guardé. Voy a abrir el DOSBox. Lo abro. Entonces vemos que ya está todo montado para yo solo venir y hacer un ml, es prueba. Prueba es el slash y el hola. Y vemos cómo se ejecutó hola.exe, ¿verdad? Cabe resaltar que igualmente no les recomiendo que ejecuten el ML de una vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces se puede ejecutar y puede estar malo, ¿verdad? Puede estar malo su bin, entonces tal vez en alguna ocasión no se van a dar cuenta que no se ejecutó bien o algo y sí van a tener generado el exe, entonces yo les recomiendo pues que lo hagan aparte, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver en qué resultó. Y para tener más ejemplos, aquí en la misma carpeta que ejecutamos esta de MAMS, ¿verdad? La que está dentro de MAMS, ¿verdad? MAMS 1111. Aquí vemos unos samples y aquí hay bastantes ejemplos de diferentes cosas. Ustedes pueden darle un vistazo mucho más a detalle, pero aquí podemos ver que hay muchísimo código de assembler que son ejemplos. Realmente yo no me he tomado el tiempo para verlos, pero que sepan que se puede hacer. Entonces, ya con esto seteado, realmente ya no hay mucho que hacer, solo iniciar a programar, por lo cual eso sería todo por este nuevo video. Así que muchas gracias por verlo, bienvenidos al curso, si es que estás viendo el curso, fue para Windows 11 y esperemos vernos para un nuevo video. Chao.